Contanos, Agus. Vamos a hacer un análisis. No sé si quedó Santi del otro lado. No llego a ver a quién tengo a mi izquierda, pero trajimos unas placas para poder repasar un poco de lo que es de lo que fue el gol de Boca. Vamos a hablar de táctica entonces. Vamos a hablar de táctica. Lamentablemente la Liga Profesional del Fútbol Argentino no permite mostrar videos, sino esto sería un análisis un poco más rico de lo que se puede llegar a hablar. Pero hay una explicación táctica estadística del gol que le hacen a Boca. A ver. Eso es lo que estamos viendo ahí, son las zonas del campo de juego. Vamos a hacer un repaso un poco histórico. Allá por fines de la década de los 90, unos ingleses de la Universidad de Liverpool, esto no es chiste, parece chiste pero no lo es, unos ingleses de una universidad en Liverpool que se llama la Universidad John Moores, empezaron a investigar las estadísticas de lo que es la generación de juego en el fútbol. Y se decidieron por marcar todo lo que es el campo de juego en 18 zonas, divididos en un 6x3. Ahí estamos viendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, así. Así como nosotros podemos hablar de que, por ejemplo, los cuadrados del 1 al 6 es la zona defensiva, los 7 al 12 es la zona del medio campo y del 13 al 18 es la zona ofensiva. Todo esto que se usa acá está basado en lo que son modelos estadísticos y que se empezaron a utilizar en la década, o mejor dicho, en el comienzo del siglo, para mejorar todo lo que era los entrenamientos y la preparación de los partidos. Quizás uno de los mejores exponentes de esto fue Pep Guardiola, o es Pep Guardiola, que fue el que lo llevó un poco más allá, sobre todo con la utilización de Iniesta, de Xavi, bueno, también con lo que es en la zona 8-11 de Busquets, pero sobre todo en lo que es la zona 14. La zona 14 que vemos ahí es la entrada a la puerta del área. Y estadísticamente es mucho más fácil llegar al gol ahí, o hay 4 veces más de posibilidades de llegar al gol desde ahí que si usamos la 13-16 y la 15-18. ¿Por qué es tan importante la zona 14? Porque en esa zona, más allá de que tenés una posibilidad directa de tiro al arco, aunque quizás obviamente lo tengas un poco más tapado por los defensores, es donde tenés más posibilidades de filtrar un pase al 9. Esta es la zona en la que decíamos que Guardiola aprovechaba mucho para usar a Messi, a Messi también, a Xavi y a Iniesta, porque era donde se ubicaban cualquiera de ellos dos para hacer el pase hacia ese último cuadrante para que alguno entre filtrado. Ahí es donde se ven mejor los pases directos. Esto es un estudio que como decíamos, estuvo aplicado desde fines de la década de los 90 y que de verdad hay una base universitaria que se puede llegar a usar y a investigar. Y pasamos a ver un poco el por qué es tan importante y qué tiene que ver con Unión en este gol. Ahí lo vemos. ¿Dónde está ubicado el jugador de Unión que mete el gol? En la zona 14. En la zona 14, casi claro. Entrando a la parte de la zona 17. Y acá hay un grave error también de Boca, que es justamente, que después lo podemos ver creo que es la imagen número 3. Ahí va. En la número 4, que lo vamos a ver un poquito más de costado. Boca ahí en el comienzo de la jugada tiene a casi todos los jugadores en el área, cosa que no está mal, pero empieza a descuidar de a poco lo que es esa famosa zona 14 donde entra siempre algún jugador libre. Se trata de que en la zona 14 vaya siempre algún jugador que sea creativo, que sea técnico y bueno para decidir rápido. El famoso volante llegador. El famoso volante llegador. En un momento podía hacer el enganche. Claro. Porque estadísticamente, incluso acá, se tiene en cuenta de que el jugador que recibe, si recibe solo, tiene 3 segundos para decidir. Que 3 segundos parece poco, pero en el fútbol, sobre todo en el fútbol argentino, tener 3 segundos es bastante, sobre todo con nuestra intensidad. El cuadrante 14 se usa mucho para empezar a ver cómo se plantea la zona, tanto ofensiva propia como la defensiva, teniendo en cuenta al rival. Vamos a hablar, por ejemplo, de All Boys, que es lo que por ahí tengo fresco de lo que fue el último partido del Albo. Ricky Blanco, si se pone en esa zona, seguramente sea un jugador que pueda tener un pase filtrado para algún delantero y que pueda llegar a servir. En este caso, Unión aprovecha lo que es la zona derecha del mediocampo para poder enviar algún centro, que es lo que termina pasando. Pero siempre se trata de dejar por lo menos a un jugador en la zona 14 para hacer ese volante llegador. ¿Vieron que se dice que es mucho mejor llegar que estar? Sí. En la zona 14 se ve mucho más con eso. Ahí Boca tiene 4 jugadores en el área chica,
2 siguiendo al lateral, que es el que termina mandando el centro, y uno que empieza a deambular. Pero no es ese uno el que termina defendiendo. Podemos volver a la imagen, la primera de las imágenes que mostramos en el gol. Ahí va. Fíjense que el jugador que mete el gol es el que en realidad estaba en el segundo palo esperando el centro, pero como se distraen con la marca, y además le queda un control un poco entre largo y para fuera del área, tiene todo el tiempo del mundo para acomodarse y definir. Fíjense que Boca La gente que hay en el área de Boca. Boca tiene 9 jugadores contando el arquero. Sí. Te iba a decir, todo el equipo casi. Prácticamente todo el equipo. Solamente grande. quedan 2 afuera. Y aún así esa jugada termina en gol. Porque claro, le dan tiempo al que llega, al que se pone afuera del área, para poder definir. Boca defiende realmente muy mal. Unión, más allá de eso, tenía 6 jugadores en el área como para poder definir. Eso también es un enorme mérito del equipo de Leonardo Carol Madelón. Pero es una zona que Boca en este gol lo desaprovechó un montón y que lo aprovecha mucho Unión. Esto es un poco de análisis táctico. ¿Te puedo acoplar algo más? Sí, claro. Que hace poco pasó. Comida, qué bien. Mientras llegan las pepas. Llegan las pepas. Las pepas, sí, muy Hay bien. un concepto muy bueno que puede ir de la mano con esto que explicó Pellegrino en la escuela Menotti hace poco. Sí. Es un reel que se volvió bastante viral. Que él explicaba que la única forma de acumular hombres cerca del área es cuando el centro viene de 3/4. Porque Claro. el centro en 3/4 siempre va a ir al área. Entonces ahí sirve acumular hombres. En cambio, cuando el jugador se pasa de largo hacia el final, vos tenés que defender con la pelota mirando de frente y mano a mano, porque el centro, si va al área, va a ir sí o sí a alguno de esos jugadores que están. Y el resto tienen que estar justamente en la puerta del área para evitar que el volante llegador en una segunda jugada te gane la dividida. Tal cual, es así, es que incluso la estadística respalda eso, por eso decíamos que hay 4 veces más chances de que un gol llegue, si podemos poner de nuevo todo lo que son las partes de las zonas de juego, hay muchas más chances de que llegue desde la parte 14 a la parte 16 o 18, que es donde mandás el centro casi al final o desde lo paralelo al área. Pero claro, tenés referencia, o sea, si vos te mandan un centro ahí, tenés una referencia que es, como defensor, ver al atacante que te está entrando o el que ya está metido en el área y ver de frente el centro. Y el centro es mucho más fácil de sacar si vos estás parado al jugador que llega. Por eso se recomienda, como decías vos, como dice Pellegrino hacerlo desde un centro desde la zona 13 o 15. Bueno, Unión usa mucho 13, 16 y 15. Sí. Te usa mucho esa zona. Unión tiene a Mateo Blanco, que es un Claro. excelente centrador. Te entran por todos lados. Sí. Y Julián Palacio también. Julián Palacios también. Mateo Blanco está en un nivel altísimo. Independiente lo volvieron loco. Sí. Lo volvió loco. Llega bien Vargas también. Sí. Bueno, eso es lo que tiene. Se recomiendan cuando llegás a ese sector no abrir tanto, sino empezar a tratar de entrar por ahí. Por eso se dice que los jugadores más habilidosos tienen que ser los que están en esa zona 14. Incluso podés no tener un volante creativo que sea tan bueno, pero lo podés suplir con un 9 de área que te salga del punto penal, que vaya a esa zona 14 y que juegue de espaldas, y ahí sí tener quizás un volante de llegador que entre por la 13-15 haciendo una diagonal y que sea el que termine definiendo como ha pasado. El exponente máximo de esto fue el Barcelona de Guardiola, que eran los que llegaban al área, los que entraban y rompían. Pero podés tener, Ibrahimovic era muy de esto, hasta que empezó a usar a Messi de falso 9, que igual Messi hacía muchas veces esa función de 9 que salía y pivoteaba y la abría. Ibrahimovic también hizo esto. Ibrahimovic aún así metió muchos goles, pero era el que rompía un poco de espaldas y que te jugaba para los costados para el volante, para el que entre. Y eso que al Barcelona le sobraban volantes creativos y de buen pie. Pero bueno, en el caso de que no lo tenés, en el fútbol moderno lo que se usa es tener un 9 que de espaldas sea uno que aguante muy bien. Podemos decir quizás un caso Ábalos sin Independiente, claro, para empezar también a meternos ahí, que sea el que vuelva, el que salga un poquito y que te le dé la pelota a un volante de llegada, como puede ser, por ejemplo, no sé, a Baldo, si seguimos hablando de Independiente. Así que bueno. Sí, va más por la zona 13-16 a Baldo. También, exactamente. Claro. Bueno, eso es un poco lo que queríamos hablar de táctica hoy, y por qué la explicación de la importancia de esta zona, que en el fútbol se le da cada vez más importancia, y que si no la entrenás, ya sea en la parte ofensiva,
pero también en la defensiva, que es lo que no hizo Boca acá, es bastante importante y te puede llegar a hacer perder partidos. Porque ahí es donde pasa todo lo importante del fútbol. Porque después también, si yo te filtro en la zona 14 un pase mano a mano al delantero, te dejó de frente al arco. Claro. Bueno, muy interesante. A mí lo que no me deja de llamar la atención es cómo el fútbol dentro de, obviamente cada vez tenemos más herramientas, formas de analizarlo. Me dijiste que esta numeración surgió ¿hace cuánto? Hace 30 años casi. A finales fue en el 98. Y que todavía se publica sigue esto. siendo completamente útil para entender tácticamente los errores y las virtudes. Imagínate al hincha de Boca en la tribuna analizando Sí. esto. No, Chupa no, un huevo. Como digamos que la mayoría del hincha de Boca no llega A saber los 18 Claro, que están ahí. exactamente. Sí. A ver, también hay una cuestión. No es que se publica en el 98 y ya lo empiezan a usar. Sí, lo empiezan a tomar en cuenta. Yo creo que por eso decíamos, Guardiola con su Sí. fútbol hermoso fue uno de los grandes exponentes de cómo llevarlo a cabo y cómo utilizar este cuadrante 14. Pero bueno, sí, la realidad es que hoy por hoy sigue siendo una herramienta bastante útil. Después el fútbol se va modernizando, como fue pasando un montón de tiempo. No sé si leíste alguna vez el libro La pirámide invertida. No, ¿sabes qué quise? Lo tengo que buscar, yo lo tengo. Para mí les va a gustar mucho, que habla mucho de la historia de la táctica, desde los primeros comienzos del fútbol hasta algo un poco más moderno. No llega a la parte de Guardiola, pero llega hasta la del Catenaccio y demás, y es súper interesante para leer y para ver cómo fue Yo evolucionando. leí muchos libros de Bielsa y hay táctica, pero bueno, a vos no te Sí. gustan los libros de Bielsa. Sí, me gustan. Que yo sea cholista del Cholo no significa que no me interese saber más de táctica. Sos la única persona que te hace un gran análisis táctico y sos cholista. Es como Sí. siento que son especies No, como que contrarias. es agua y el aceite. A vos el Cholo te puede no gustar cómo plantea los partidos, pero los planteos son buenos. O sea, es un técnico ganador. Bueno, Por ahí no te gusta. después- Ponele. definime ganador. Ganador, ha ganado grandes partidos, es el técnico más influyente en la historia del Atlético de Madrid. Pasa que le ha ido mal en las finales que jugó Sí, contra el Real Madrid, convengamos que es que- el monstruo de la Champions. Acá en Argentina sería echado al toque. Por perder las finales con tu archirrival. Sí, Sí. sí. Bueno, ahí hay un problema que también es que tampoco el clásico del Real Madrid no es el Atleti. El Atleti es como que tiene carencias de un clásico que lo sienta como clásico propio el otro también. Y pasa que el Real Madrid y Barcelona están a un mundo de distancia del resto. Claro. Pero el Atlético es cómodamente el tercer equipo más Sí, grande de España. para Para mí parejo con el Bilbao. Lo Bilbao Y al- es un día y Y al Valencia le Es un pones. buen debate. Al ese, Valencia ¿eh? ni en pedo. No, Sí, para mí es un Valencia buen no. debate para sacar a un español o dos españoles Sí. que defiendan la postura. Y Bilbao tiene una historia riquísima y es el padre Sí. histórico, no desde la paternidad deportiva, sino que el Atlético de Madrid nace a partir del Atlético de Bilbao. Claro. Entonces ahí también tenés un tema de quién. Vamos a sacar un día un español, ¿no? Igual sacás a hablar un vasco y un madrileño y probablemente por fútbol no se van a terminar peleando. No, es verdad, se van a terminar peleando por política. Y